ya. ¡Qué cínico! ¡Un conchudo! ¡Viene con la otra! Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Oye, mira ese que viene allá. ¡Qué cínico! ¡Un conchudo! ¡Viene con la otra! Pero qué conchudo, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Oye, mira ese que viene allá. Programación Evangélica Cristiana presenta su programa Dios habla hoy, dirigido por la pastora Silvia Salvatierra, todos los viernes de 18 horas a 19 horas, a través de su radio TV online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Gracias, mi adorado y buen Dios y Padre Celestial. Eternamente gracias porque dice tu palabra que tus misericordias y que tu amor es eterno. Permíteme honrarte una vez más y bendecirte y agradecerte por habernos traído en paz una vez más a nuestro amado programa aquí en la radio. Dios Todopoderoso, quiero agradecerte con todo mi corazón. Nos has allanado el camino en medio de las dificultades y nosotros te agradecemos y te bendecimos. Queremos poner una vez más delante de tu santa gloria todas las almas, todas las personas que están preparadas ahora mismo para oír el mensaje. Dios de mi corazón, en el nombre precioso de aquel que vive y que reina para siempre, Jesús de Nazaret, te suplico con toda mi alma que conforme a cada necesidad que haya en las vidas, en los corazones de las personas, tú puedas hacer ese maravilloso milagro que ellos, ellas esperan o que necesitan, Padre. Dice tu maravillosa palabra que solo tu palabra es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo, que va a penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Ruego en el nombre santo de tu Hijo que tu palabra pueda penetrar los corazones, alumbrar el entendimiento del ser humano y que la gloria y la majestuosidad de tu Espíritu Santo se haga realidad, convenciendo a cada uno, Señor, de aquellos que escuchamos tu maravillosa palabra, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Solo tú lo puedes hacer. Trae esa palabra de aliento al que lo necesita, esa palabra de fortaleza, esa palabra que alumbra el entendimiento y que guía al ser humano a tomar esas decisiones correctas. Padre, tu palabra dice que tú eres la fuente de la sabiduría y que aquel que esté falto de sabiduría lo puede pedir porque tú vas a dar abundantemente a quien lo pida. Te pedimos entonces, derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría. Perdóname cualquier pecado, Padre, y que tu sabiduría en el poder de tu Santo Espíritu sea, Señor, en mi vida y que el Cristo viviente a quien adoro sea exaltado en esta tarde y noche. Permíteme bendecirlo y glorificarlo una vez más y reconocer que Él es el Señor y que no hay otro más grande. Solamente Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Te agradecemos, Padre, por lo que hoy vas a hacer. Te agradecemos, bendito Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Yo me hago a un lado, nada sé sin ti, nada puedo. El sabio y el todopoderoso es el Espíritu de mi Señor Jesucristo. Sea solo Jesús exaltado y glorificado y que solo Jesucristo sea conocido, Señor, a través de estas ondas en todas las personas que escuchan este programa. Una vez más bendecimos a las personas que están cerca, aquí en la ciudad, en el país. Bendecimos esta ciudad, el país entero, pero también queremos bendecir a todas aquellas naciones que se conectan con nosotros a través de nuestros queridos y amados migrantes. En el nombre de Jesucristo, papito, yo quiero pedir una bendición especial para todo ese pueblo precioso que nos escucha cerca o en lejanas tierras. Sean benditos y benditas para siempre. Gracias te doy, buen Dios, y esperamos, abro el corazón, abrimos y disponemos la mente
para que tú nos hables, que el poder del Espíritu de mi Señor tenga libertad para hacer conforme a lo que tú has establecido en este día. En el nombre de Jesucristo, el gran Señor del universo, le agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Queridos amigos, queridas amigas que nos escuchan a través de Radio TV Online La Propia, su canal en TV y YouTube, déjenme bendecirlos una vez más y agradecerles, pedirles disculpas por este poco de retraso que hemos tenido, lamentablemente un poquito de complicaciones en lo que es lo vial, en lo que es los peajes, pero aquí estamos, agradeciéndole al Señor con un poco de retraso, pero estamos para llevar el mensaje de vida, el mensaje de la palabra, el mensaje de reflexión. Este es el programa que trae luz a la mente y al corazón del ser humano. Posiblemente lo que nunca habíamos oído, estamos escuchando ahora y hemos escuchado a través de tantos programas que hay cristianos. Así que en el nombre de Jesucristo le agradezco a mi Padre Celestial y yo les agradezco a ustedes, mis amigos fieles, mis amigas fieles que están esperándonos y que nos sintonizan. Gracias. Estamos ya en este su amado programa Dios habla hoy. Dios habla hoy. Nuestro corazón y todo nuestro cariño y nuestro abrazo fraterno para nuestros amigos migrantes que nos escuchan tal vez ahora mismo o en otras horas por los cambios de horarios que hay dependiendo del país. Así que queremos bendecirlos a todos esos países que a través de nuestros queridos migrantes se conectan con su programa Dios habla hoy. Los bendigo con todo mi corazón. Quiero bendecir a los más de 80 grupos de la policía, de los canales de televisión, muchos grupos que se conectan con nosotros. Quiero bendecirlas y bendecir los amigos, amigas queridas y a los que independientemente no forman parte de ningún grupo, pero son fieles seguidores de nosotros, los bendigo con todo mi corazón. Ustedes hacen este programa y el corazón de nosotros está con ustedes. Así que sean benditos en el nombre de Jesucristo y gracias. Sigan retuiteando, creo es la palabra, sigan reproduciendo este programa para que, bueno, usted de alguna manera estaría evangelizando, ¿no? Cuando nosotros reenviamos el programa o compartimos este programa. Oh, Dios mío, gracias, Señor, me están ayudando. Compartimos este programa. Lo estamos de alguna manera, estamos evangelizando, ¿no? Así que haga ese retuiteo, comparte el programa y Dios lo va a bendecir. Así que vamos a ver ahora qué nos dice el Señor. Nos sentimos contentísimos de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias a las personas que laboran aquí en la radio, a quienes bendecimos. Y bueno, que el Señor allá en el camino esté limpio y que tome el control del Espíritu Santo de toda el área, de toda la atmósfera y que esta ciudad también reciba una especial bendición. Vamos a meditar. Hemos estado meditando en tantos maravillosos pasajes que hay a la luz de la Biblia. Estábamos reflexionando sobre lo que hay en el corazón del hombre. Creo era la semana pasada. El Señor Jesucristo dijo: lo que contamina al hombre es lo que verdaderamente sale por la boca. Lo que sale por la boca sale del corazón, y estas son las cosas que contaminan al ser humano. Esto es lo que contamina al hombre. Así que vamos a meditar ahora en la palabra. Dice la palabra del Señor que el hombre natural muchas veces no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu. Y meditemos y mire, por eso hemos venido hablando sobre el pecado, cómo el espíritu del hombre está muerto en delitos y pecados, su alma y su carne son aquellos que han dominado la vida del hombre. Y es ahí que, pues, como dijo Jesús, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los crímenes, la violencia, la crueldad, los odios, toda cosa mala sale del corazón del ser humano. Así que mire, veamos un ratito aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 6 en adelante. Me encantaría poder hacer una pequeña reflexión. Y escuche, mi amigo, mi amiga,
que nos espera, que nos sintoniza y que está esperando el programa para aprender, porque estamos aprendiendo. Yo también aprendo cada día, cada segundo, cada momentito el Señor me enseña algo nuevo. Mire, y creo que no dejamos de aprender hasta que partimos de aquí, de la tierra. Dice el Señor en el versículo 6 de Primera de Corintios, capítulo 2, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Escuchamos lo que acabamos de leer. Dice el apóstol Pablo, quien es el autor de esta maravillosa epístola, de esta carta, dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Necesitamos en la parte espiritual ir madurando, ir creciendo para ir comprendiendo todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos va revelando. ¿Quién es el que nos revela la palabra? ¿Quién es el que nos enseña la palabra de Dios? Es el Espíritu de Dios, porque Él es el autor. Dice la palabra santa que santos hombres de Dios fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo del Dios viviente, y Él los inspira y ellos escriben toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos aquellos hombres que Dios usó en su debido momento para dejar escrita su maravillosa y santa palabra. Entonces, dice que hablamos esa sabiduría que viene de Dios, no de los príncipes de este siglo que perece. Hemos enseñado aquí que hay dos sabidurías. La una es la celestial, la que viene de arriba, y la otra sabiduría es la humana, diabólica, perversa, animal, terrenal. Dice la Escritura, creo que estábamos meditando en el libro de Santiago, donde encontramos que hay dos clases de sabiduría sobre la faz de la tierra. La sabiduría humana vuelve al hombre orgulloso, altivo, arrogante, altanero, prepotente. Pero la sabiduría que viene de Dios hace al ser humano humilde, sencillo, prudente. No es una sabiduría para contender. La sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que edifica la vida del ser humano. Entonces, hablamos de esta sabiduría en los que han alcanzado madurez. Es necesario madurar. ¿Y cómo crecemos? ¿Cómo maduramos? Si nosotros leemos, estudiamos, meditamos en la palabra de Dios. Es necesario ponernos a leer, a estudiar la palabra de Dios. A medida que vamos estudiando, vamos acercándonos a las cosas de Dios, vamos leyendo su palabra, el Dios del cielo va haciendo algo maravilloso en nuestro interior, que como el Señor le dijo a Jeremías, hay un pasaje maravilloso en el Antiguo Testamento del libro de Jeremías, donde Jeremías estaba orando y el Señor le responde y le dice: Jeremías, si te convirtieres, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es muy doloroso, lamentablemente, en este tiempo que vivimos, donde nosotros nos damos cuenta que hay muchos llamados cristianos evangélicos que terminaron apartándose de los caminos del Señor y están en el mundo. O muchas veces se llaman todavía cristianos, pero los pecados que practican ni la gente que está sin Dios y sin luz los practica. Entonces el Señor le dijo a Jeremías: si te convirtieres, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y le dijo el Señor: y si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué le dice el Señor a Jeremías? Que necesita una conversión. Y si entresacares lo precioso de lo vil, ¿cuál es la vileza? Lo que el Señor Jesucristo nos decía la semana pasada a través de la palabra. En el corazón que ha habido antes de que nosotros conocerlo a Dios. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha habido en nuestros corazones? Vileza, suciedad, inmundicia. Por eso dice el Señor: lo que nos contamina es lo que sale por la boca, porque de ahí salen los adulterios, los crímenes, las bajas pasiones, los odios, los rencores, la venganza.
Todo lo malo del corazón sale, dijo el Señor. Por eso le dice, Jeremías, conviértete. Si tú entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. A medida que va entrando lo precioso al corazón del hombre, ¿y qué es lo precioso? La palabra de Dios. Este es el más grande tesoro que tenemos en esta vida, la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice en el libro de Isaías? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabe lo que dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento en cambio? Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Cuántas personas se han levantado contra la palabra de Dios? ¿Cuántos ateos han maldecido, han tratado de destruir, de quemar la Biblia, de destruirla por completo, de sacarla de raíz? Nunca han podido y no podrán. Ellos han sido sacados de raíz de la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este es el tesoro que Dios nos ha dado, su palabra, su palabra. La palabra de Dios es lo más maravilloso. Decía en el libro de Apocalipsis, un mensaje que teníamos el día domingo en el culto, decía, bienaventurado el que lee esta palabra y el que la guarda y la practica. Es bienaventurado el que la oye, es bienaventurado el que la lee y es bienaventurado el que la pone por obra. Ya el solo hecho de oír la palabra de Dios. Y miren, en medio de un mundo tan lleno de tanta suciedad, de tanta vulgaridad, de tanta maldad, donde estamos viendo que los seres humanos cada día se degeneran más, se corrompen más, en medio de este mundo que se va llenando de tinieblas y de oscuridad, qué maravilloso es, en medio de tanta oscuridad, oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa lámpara que alumbra y que quiere alumbrar en su hogar, en su familia, en su vida. Por eso dice el salmista en el libro de Proverbios y en el Salmo también, hay un salmo maravilloso, creo que es el 119, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi diario caminar. El salmista David escribe un salmo maravilloso, el Salmo 19, dice, la palabra de Jehová, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, que cambia, que transforma. El mensaje de la semana pasada. Hemos estado bajo el dolor, la tristeza, el suspenso, en medio de un levantamiento carcelario tan horrendo, tan horroroso, y que muchas veces las autoridades no nos dicen la verdad, toda la esencia de la verdad de lo que ha ocurrido y de lo que aún sigue ocurriendo en las cárceles. Pero lamentablemente, lo decíamos y lo volvemos a decir, no puede haber un cambio, no puede haber una transformación en aquellos que están privados de la libertad si las cabezas están corruptas. Si los que están liderando, los que están arriba, los que están como guías, están guiando, los que son encargados de mantener la seguridad de las cárceles, si ellos están cargados de corrupción, si todas estas personas, hombres y mujeres, están llenas de maldad y llenas de corrupción, de nada sirve. No podrán ser regenerados. Se terminarán convirtiéndose en personas maestros del mal, maestras de todo lo malo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿qué ocurre? Dice el Señor en su palabra, es que el hombre natural no entiende. Dice, hablamos sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Y dice, y Dios la predestinó esta sabiduría para nuestra gloria, para gloria del ser humano, del hombre que se atreva a creer, a estudiar, a escuchar esta palabra. ¿Y qué más dice? Y dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubiesen conocido la sabiduría que viene de Dios, nunca habrían crucificado a Jesús de Nazaret, al Señor de gloria. Sin embargo, fue muerto y fue crucificado por amor a nosotros. Escuche lo que dice más adelante. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
¿Cómo Dios trae la revelación de su palabra al corazón del ser humano? Si yo le hablo a una persona y no tiene al Espíritu de Dios, no me va a entender. Va a apagar el programa, va a cambiar la radio, va a hacer cualquier cosa, porque no, eso me parece fastidioso. A veces yo me sorprendo porque, por ejemplo, hay lugares donde ponen alabanzas a volumen alto, lo cual yo no lo comparto. Hay que ser respetuoso en el lugar donde estemos, hay que respetar al lugar, el barrio, la ciudadela, el lugar donde estemos, hay que ser respetuoso. Pero hay personas que las ponen, y hay gente que viene y hace mucho problema y dice, es que hacen bulla, hacen escándalo. Pero tenga la certeza que esas personas dicen creer en Diosito y son alabanzas que glorifican el nombre de Dios. Pero se pone un cántico mundano, ahí no se hace bulla, la gente está tranquila, la gente está feliz. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Y como no tienen al Espíritu de Dios, rechazan todas las cosas que son de Dios. Por mucho que con la boca, con sus labios griten y digan, no, yo sí creo en Diosito. De labios creen, pero no de corazón, dijo el profeta Isaías. Y escuche lo que continúa diciendo aquí. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo Dios nos revela la palabra? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Porque es solo el Espíritu de Dios el que conoce el corazón, el interior del ser humano, y aún lo profundo del corazón de Dios lo conoce su Santo Espíritu. Por eso Dios nos la revela por medio del Espíritu. Dice, porque mire lo que continúa diciendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce, dice el apóstol, quién sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Pero si el espíritu de ese hombre está muerto en pecados, como dice el libro de Efesios, como dice su palabra, no entiende. Está muerto su espíritu, no tiene la voz del Espíritu y no puede venir el Espíritu Santo a él o a ella porque no tiene vida su espíritu. Por eso dice el Señor que solamente el espíritu del hombre, cuando aquí dice el Señor, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Una vez más el Señor nos aclara que nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos espíritu. Pero el espíritu, cuando nosotros hacemos tantas cosas malas, se muere. Cuando Adán desobedeció, yo les he enseñado y lo vuelvo a enseñar, cuando Adán desobedece en el huerto del Edén, Adán fue el primer hombre que Dios creó. Cuando él desobedece, la primera muerte que enfrenta es la espiritual. El espíritu de Adán se murió, estuvo confinado ahí en la profundidad. Ya no tuvo esa voz maravillosa donde venía el Dios vivo al espíritu de Adán y ahí tenía la comunión perfecta. Adán con su maravilloso y nuestro santo Dios. Fue la primera muerte. La segunda muerte que enfrenta es la muerte física porque le puso término a sus días. Vivió 900 y pico de años y murió. Ahora la Biblia dice que los días del hombre son 70 y en los más robustos son 80. Pero con todo es cansancio y fatiga. Solamente dice el Espíritu de Dios puede revelarnos las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, porque así le ha placido a Dios darnos su espíritu. Y escuche lo que dice, pero el hombre natural, sigo leyendo 1 Corintios 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otra vez. El hombre natural, el hombre humano, el hombre terrenal, el ser humano, cuando hablamos de hombre, hombre y mujer, el ser humano de aquí de la tierra, el que fue creado del polvo de la tierra y al polvo a devolver, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede percibir, no las puede entender. Dice, porque para él son locura. Y es por eso que mucha gente ha dicho, no, esos evangelistas son unos locos. Esos cristianos, esos hermanitos evangélicos son locos. Porque para la gente que no tiene a Dios, muchas personas, tal vez no todos, la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para aquellos que se pierden, dice el Señor. Pero la misma palabra, la palabra de Dios, la palabra de la cruz, es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree.
La palabra de Dios es poder, poder, poder. Tiene tanto poder que cambia la vida del hombre. Tiene tanto poder que regenera. Tiene tanto poder que se puede sacar lo precioso de lo vil. Por eso dice, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del espíritu. A la final usted coge a una persona que no tiene el espíritu, no tiene su espíritu vivo y menos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿dónde va a morar? Ahora mora aquí adentro en nosotros, en nuestro espíritu. Por eso es que tiene que venir y darle vida a mi espíritu para que mi espíritu se amalgame al Espíritu Santo. Y entonces yo puedo entender, Dios me revelará la profundidad y los misterios que están escritos en su palabra. Y dice, el hombre natural no las percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo entendemos a Dios? Tenemos que entenderlo, luchar por entenderlo espiritualmente. El hombre carnal, el hombre natural, el hombre terrenal no entiende, no percibe, no comprende las cosas de Dios. Eso es lo que pasó en el huerto del Edén. Adán perdió la presencia de Dios en su vida. El espíritu de Adán se apagó, fue como si se murió el espíritu que Dios le había puesto a Adán. Y dice la palabra de Dios, para él son locura, no las puede entender. Deben de discernirse espiritualmente. Para poder comprender las cosas de Dios necesitamos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. No podemos entender. ¿Recuerdan lo que el Señor nos decía alguna vez? Llevábamos el maravilloso pasaje de Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 3. Pero en el versículo 2 el Señor, viene un fariseo llamado Nicodemo y le dice a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nosotros sabemos que tú has venido como maestro. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Le dice Nicodemo a Jesús. Si no está Dios con él, ¿cuál señales? ¿De qué hablaba Nicodemo? Posiblemente Nicodemo había visto y había oído los milagros maravillosos que Jesucristo hacía. Y Jesús hacía cosas sobrenaturales. Por eso fue que él dijo, arrepentíos, arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. El reino de los cielos, lo sobrenatural, lo que era imposible para los hombres, ahora es posible. Con la maravillosa presencia de Jesucristo aquí en la tierra, Él trajo lo imposible a hacer lo posible aquí en la tierra. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, era como Dios mismo encarnado en la maravillosa persona de Jesús. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando a todas las criaturas con Él, con el Creador eterno. Dios estaba en la maravillosa persona de Jesús. Dios no envía a otro. Él mismo viene en su Hijo Santo para reconciliarnos. ¿Por qué? Porque éramos enemigos a causa del pecado. Y es por eso que Nicodemo viene y le dice, yo sé que tú vienes de Dios, nadie puede hacer los milagros que tú haces, las cosas sobrenaturales que tú haces si Dios no está con él. Y el Señor Jesucristo le responde y le dice, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Él se da cuenta? Lo que hablábamos, lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca. Es toda la suciedad que está en el corazón lo que lleva a contaminar y al hombre de alguna manera a morir en su pecado y en su maldad si no se arrepiente, y a ser condenado perpetuamente en el lago de fuego o en el infierno. Y eso es lo que Jesucristo quiere hacer con el ser humano, que no se pierda, que no se pierda. Mire, y cuando Jesús le dice es necesario nacer de nuevo, la respuesta de Nicodemo es, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se da cuenta lo que le estamos explicando, enseñando, mi amigo, mi amiga que fielmente nos escucha?
El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender, dice. Está aquí un hombre estudioso de la palabra, un erudito. Nicodemo era un fariseo, un maestro, enseñador de la palabra, de las cosas de Dios, maestro de maestros. Sin embargo, Jesucristo viene y le dice: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprende y le dice: ¿y cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Está él juzgando, entendiendo, razonando en el hombre natural. El hombre natural lo entendería así: ¿cómo puedo, si yo estoy viejo, cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre? Pero Jesucristo no le hablaba de un nuevo nacimiento humano, terrenal, natural, físico. Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y por eso le dice: es necesario nacer de nuevo. Siendo Nicodemo un maestro de la ley, un estudioso y un maestro que enseña la palabra de Dios, Nicodemo no tenía respuesta, porque el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Y Jesús le responde y le dice: Nicodemo, es necesario, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, lo humano, lo terrenal, el hombre natural, es nacido de aquí, de la tierra, de la carne. Y le dice Jesús: pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está con E mayúscula, Espíritu, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que tiene que provocar un nuevo nacimiento en la vida de un hombre, de una mujer? Es el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el requisito para nacer de nuevo? Arrepentirse de sus pecados. Pero yo no soy muy malo, para usted no es la salvación. Para la salvación es para aquellos que no están midiendo su pecado. Bueno, yo he pecado un poquito, es pequeño mi pecado. En cambio, el pecado de los reos que mataron y se descuartizaron, ese es un pecado más grande. No, mi amigo, Dios no mide el pecado. Todo lo que va contrario a su palabra, a sus mandatos, es pecado. Todo. Y la palabra de Dios dice: por cuanto todos han pecado, todos están separados, destituidos de la gloria del Dios bendito. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, es cierto, unos en una escala mayor, otros en menor escala, pero todos hemos ofendido a Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dice: arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos. El reino de Dios está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué necesito? Como Nicodemo, que estaba confuso y no entendía. Necesitamos nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. Mire, aquí mismo en el libro de Lucas viene en este momento un pasaje a mi mente. Escuche, el mismo Señor Jesucristo dice que Jesús vino a una ciudad de Samaria, ¿verdad? Llamada Sicar. Y vino junto a una heredad de Jacob, que Jacob había dado esa heredad a su hijo José. Estoy leyendo Juan capítulo 4, el versículo 7 voy a leer. Entonces dice que estaba allí Jesús cansado del camino. El versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, entre 9 a 12 del día, más o menos 12 del día, por allí. Era cuando el Señor estaba cansado del camino y se sienta, llega ahí al pozo que era de Jacob, un patriarca de Israel, de donde salen las 12 tribus de Israel. Él tuvo 12 hijos y son pues las 12 tribus de Israel. Entonces dice que estaba allí y viene esta mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. Le pide agua. Aquí encontramos a Jesús, el Hijo del Hombre. No es Jesús Dios, Jesús el Hijo de Dios. Lo hemos enseñado que en Él están las dos naturalezas. Y hay muchos misterios en la palabra, tal vez no todo lo podamos entender en esta vida. Dice el apóstol Pablo: ahora vemos oscuramente, pero llegará el día en que veremos claramente. Llegará ese momento, pero ahora hay misterios. Es un misterio maravilloso la encarnación de Jesús. Es un misterio maravilloso cómo en Él está la naturaleza humana y la naturaleza divina. Es un misterio divino.
Pero el Señor le dice, como hijo de hombre, dame de beber, dame agua. Y ella le responde, le dijo la mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había una enemistad, parecía, entre estos dos pueblos, judíos y los samaritanos, ¿verdad? Y viene la mujer y le dice, ¿por qué tú me pides a mí si yo soy samaritana? Y ella discierne que él, el que le estaba pidiendo agua, era judío. Y le responde Jesús y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Escuchó? Le dice el Señor, si tú conocieras el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? El amor y la misericordia eterna. El amor. Dios nos ama, mi amigo, mi amiga querida, el amor de Dios. Y el amor de Dios estaba en su maravilloso Hijo manifestado aquí en la tierra para que el hombre pueda tocar el amor de Dios, vivir en ese amor. Dice, si conocieras el don de Dios, que Dios es lleno de misericordia y de amor. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Si tú conocieras que yo soy Dios, el Hijo de Dios, le dice, si tú lo conocieras, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, imagínese, le dice Jesús, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, es decir, tú, si entendieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti agua viva. Ahora verá, la mujer rápido se conectó y le dice la mujer, Señor, tú no tienes con qué sacar el agua, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Eres tú, le está diciendo, mira, este pozo es de nuestro padre Jacob. Y para nosotros el más grande y fuerte y poderoso es Jacob. Eres tú superior a él, le dice la mujer. Y tú no tienes con qué sacar el agua. El pozo es hondo. ¿De dónde tú puedes ofrecer un agua viva? ¿Se da cuenta? Ella lo está interpretando humanamente. El hombre, la mujer natural no entiende las cosas que son del espíritu. Y ella lo está entendiendo y lo está razonando de una manera humana, terrenal. Y escuche, le dice el Señor Jesucristo y le dice, responde Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Escuchó lo que el Señor Jesucristo le responde? ¿De dónde tú tienes un agua viva? Hay un pozo hondo, no lo puedes sacar el agua. ¿Cómo puedes ofrecer un agua viva? Jesucristo viene y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En ese momento Jesús le está corriendo el velo a ella. Hay un velo mientras el Espíritu del Cristo viviente, del Dios eterno, no está en nosotros. Estamos como cegados espiritualmente. Y el Señor lentamente va corriendo el velo. Y le dice, cualquiera que beba de esta agua, le está diciendo Jesús. En sí lo que le estaría diciendo es, yo no te estoy ofreciendo esta agua, porque cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente que salte para vida eterna. ¿De qué estaba hablando Jesús? Del poder y la gloria y la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como una fuente de agua viva que está dentro de nosotros y que salta esta agua de vida a cada momento. ¿Por qué usted cree que yo vengo aquí y le hablo con tanta pasión? Porque mi Dios está vivo, su Espíritu es vivo y el Espíritu de Dios apasiona mi corazón. Y para mí es un deleite hablar de Dios. Es un deleite. Me siento deleitada, feliz, contenta de poder hablar de las cosas del Dios santo y eterno. Nunca me imaginé que Dios iba a tomar un vaso vil de la tierra para revelar verdades que estaban ocultas por tantos siglos.
Yo escuchaba aún a mis antepasados que antes inclusive nosotros que éramos católicos, que veníamos de la religión tradicional, hasta la misa se la daba en latín para que los feligreses no entiendan. Cuando lo que Dios más ha llamado al ser humano, a los líderes, a los pastores, a los sacerdotes, enseñen mi palabra, lleven al pueblo a meditar en la palabra, reflexionen en mi palabra. Nos habían hasta negado eso, la bendición eterna de poder estudiar, de poder entender, de oír la palabra del Dios bendito. Alabanzas a nuestro Dios, que más de 100 años entraron aquí los misioneros y trajeron este evangelio viviente, este evangelio de vida. Glorioso sea nuestro Dios maravilloso. Por eso es que hay una diferencia entre los pueblos de América Latina y, por ejemplo, América del Norte, los Estados Unidos. Aquí fuimos nosotros conquistados, vinieron, mataron, violaron, quemaron a nuestros indios, arrebataron nuestro tesoro que tenían nuestros antepasados, nuestros indios aquí en la tierra, en este Ecuador, y después ¿qué hicieron? Enviaron a los jesuitas, nos trajeron como una agüita ahí, como dicen, una agüita de chocolate, nos trajeron a nosotros una religión llamada catolicismo. Sin embargo, los Estados Unidos no fueron conquistados, fueron colonizados, fueron colonias que vinieron y se fueron asentando. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde? De Inglaterra. Los ingleses vinieron y colonizaron los Estados Unidos. ¿Y qué hizo esta nación? Su constitución la fundamentó, la basó en la palabra de Dios. En su moneda, en su dólar, ellos tienen nosotros creemos en Dios. Lamentablemente han ido pasando los gobiernos, se han ido corrompiendo muchas cosas. Pero ¿qué llegó y qué ha llegado a ser los Estados Unidos? Una gran potencia mundial. ¿Por qué? Porque ellos fueron colonizados, ellos recibieron el santo y puro evangelio y se fundaron, su nación fue fundamentada en el evangelio del Dios viviente. Ojalá nosotros también hayamos sido así. A nosotros acá nos ingresa el evangelio como 100 años y un poco más atrás vinieron los misioneros. Pero aquí estamos tratando que Dios ahora en su bondad y en su misericordia nos revele. Por eso me siento complacida de que Dios me haya tomado, me haya usado también a mí en este pequeño país para revelarme su verdad. Y lo que Dios me ha dado lo quiero compartir con ustedes. Porque yo no quiero que mi pueblo viva ciego toda una vida. Estuve ciega adorando imágenes, haciendo tantas cosas, consultándole a un brujo, a un hechicero, cuando yo bien podía arrodillarme y consultar al que conoce el pasado, el presente y el futuro de toda la raza humana, al Dios todopoderoso, al Dios de los espíritus. Yo no tenía necesidad de ir a consultar a un brujo, a un hechicero. Todos ellos son servidores de Satanás, dice en el Antiguo Testamento. Ningún brujo, ningún hechicero agorero, ningún cartomántico espiritista, nadie en el tiempo de la ley debían de morir apedreados. Ahora la misericordia del Señor llama a todas estas personas que han practicado, que han ido, que hemos consultado, a arrepentirnos ante Dios. Debemos de arrepentirnos. Verdaderamente no podemos ir a consultar. ¿Cuántas veces me postré ante una imagen? Me parece, y anoche meditábamos en el culto de nuestra congregación en eso. ¿Cuánta ceguera hubo postrarme ante una imagen que tiene ojos pero no ve, oído no oye, boca no habla, un pedazo de madera, un pedazo de yeso? Postrarme ahí y hablarle a aquella imagen cuando yo era superior a la imagen. La imagen no tenía vida, yo tenía vida en la tierra. Sin entender siquiera yo, sin imaginarme que había un Dios vivo sentado en la eternidad y que desde allá su oído estaba atento a mi clamor. Bastaba arrodillarme en cualquier lugar, invocar su nombre, suplicarle a Él y Él me revelaría o Él me daría lo que yo pedía si yo le creía a su santo Hijo Jesucristo. Por eso dice aquí en la palabra del Señor, dice que esta mujer
le dijo, ¿cómo puedes ofrecer esa agua de vida? Y el Señor le dice que yo te daré un agua de vida que salte para vida eterna. Y escuche lo que continúa. El Señor está dialogando. La mujer no entiende todavía, no está entendiendo bien, pero va entendiendo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Sigue pensando humanamente y terrenalmente. ¿Se acuerda lo que leíamos en 1 Corintios? El hombre natural, la mujer natural no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ella no entiende. Jesús le está hablando de lo espiritual y ella todavía no lo está entendiendo. Nicodemo no entendía. ¿Cómo puedo nacer de nuevo, Señor? No entendemos. La palabra de la cruz es locura para los que están sin Dios, para los que están perdidos en delitos y pecados. Pero esta misma palabra se convierte en el eterno poder de Dios para salvar nuestras vidas y transformar nuestra existencia. Y ella le pide, le dice al Señor, dame de esa agua, Señor, para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. Y el Señor Jesucristo le dice, ve y llama a tu marido. La puso contra la espada y la pared. Y le dice, es como si le dice, ¿quieres entonces de esta agua viva? Ve y llama a tu marido. Ahora verá la respuesta de la mujer. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió y le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aleluya. Bendito sea mi Señor. Escuchó este diálogo maravilloso. Se está convirtiendo en algo divino. Se está convirtiendo en la salvación de un alma de esta mujer. Aquí está esta mujer sedienta. Aquí está esta mujer usada por los hombres, posiblemente maltratada. Ninguno la había querido honrar. Ninguno se había querido casar. Y posiblemente la vida de esta mujer tenía tantas caídas y levantadas que los hombres con los que ella andaba eran ajenos. Hombres casados. ¿Cuántas mujeres hemos andado algún día con un hombre casado cuando delante de Dios es pecado? No debemos de hacerlo. Y lo único que ocurre con aquellas mujeres es que la autoestima va más cayendo, pues hay una puerta de salida. Así como esta mujer estaba sedienta, estaba degradada, estaba tal vez sola, perdida, reseca. Y en esa agonía, en esa sed tan profunda, le dice al Señor, dame de esta agua para que yo no tenga que venir a sacarla aquí. Muchas mujeres están vacías en el mundo entero y tratamos de llenar ese vacío con cirugías plásticas. O sea, tratamos de llenar ese vacío con muchas cosas materiales, con joyas, con lujos, con pompa. El vacío sigue ahí. Porque ni todo el dinero del mundo puede llenar el vacío del alma. Y muchas mujeres van más allá, se entregan a los brazos de uno, de otro hombre, de otro, tratando de llenar ese vacío a través de la caricia o de un acto carnal con un hombre. El vacío continúa allí. Esto está como los hombres cuando se embriagan y dicen, es que quiero olvidar a esa traicionera. Hay una mujer que me engañó, me traicionó y se embriagan y toman, quieren olvidar. Van a amanecer con un dolor de cabeza, van a amanecer mal, con su hígado totalmente inflamado, van a amanecer totalmente enfermos. Pero el problema sentimental continúa allí. Por un momento la borrachera como que les hizo olvidar el problema, pero la verdad es que el problema estará al despertar el otro día, después de la borrachera, el problema continúa. El único ser que puede ir a nuestro interior y ayudarnos a olvidar a esa persona que nos lastimó, ayudarnos a olvidar a ese hombre que fue un traicionero y tal vez en quien depositamos toda nuestra confianza. Tuvimos tantos sueños y tantas ilusiones para casarnos con él o con ella. Muchos hombres que han sido defraudados, traicionados por las mujeres. A muchos hombres que piensan hoy en día las mujeres son fáciles, lo único que hay que hacer es con labia conquistarlas, llevarlas a la cama y arreglado el asunto. Todos estos hombres que se han acostado con muchísimas mujeres siguen vacíos, no son felices. Por un momento hayan satisfacción en la carne, pero el problema continúa.
son hombres vacíos de alma. El único que te puede llenar ese vacío, mi amigo, se llama Jesucristo. Y hay hombres que tal vez en ese vacío con una mujer, otra, dice, quiero encontrar es una mujer que reúna mis requisitos y yo me caso. Y la encontraron y se casaron y terminaron también tristes, porque terminaron descubriendo que la mujer mientras eran enamorados estaba todo bien. Cuando ya se casaron, encontraron y descubrieron muchas cosas en el interior del corazón y de la vida de aquella mujer. O también le ha ocurrido a la mujer que con tanta ilusión hace su matrimonio para descubrir que el hombre es terriblemente perdido. Amigo mío, ante todas estas decepciones, ante todos estos dolores en el alma, vale la pena oír al maestro que tiene muchísimo que decirnos y más en este tiempo. Le dice el Señor, cuando ella le pide el agua de vida o el agua viva, le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le responde, yo no tengo marido, Señor. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. 5. Y el que tenía era el 6º hombre en su vida. Y ninguno de estos hombres le había podido honrar, le había podido llenar el vacío, le había podido dar un agua de vida que la sacie en su interior. Nada. Posiblemente era como un objeto sexual, más nada. Y mire, el Señor le dice, esto has dicho con verdad. Porque claro, ella pudo haber mentido. Ella pudo haber ido a buscar a aquel hombre ajeno con el cual andaba y traerlo. Pero ella le habló con verdad. Yo no tengo marido. Y sí andaba con un hombre, porque Jesús le dice, bien has dicho, 5 has tenido y este que tienes ahora con el que andas tampoco es tu marido. Bendito Jesús. Y todo esto que estaba haciendo el maestro no estaba haciéndolo para señalarla o con el dedo amenazador indicarle que era una vil pecadora sucia. Para nada. El Señor Jesucristo lo que quería era salvar el alma de esta mujer, cambiarle su destino, darle un nuevo horizonte, un nuevo corazón, cambiar su existencia, que esa mujer alcance un poquito de felicidad aquí en la tierra. Qué maravilloso. Mi amigo querido, mi amiga, yo no sé cuántas personas sobre la faz de la tierra están sedientas como esta mujer está sedienta. Vayamos al único que tiene el agua de vida. Él le dijo a la mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él. Si tú entendieras que yo vine a esta tierra para calmar la sed de aquellos que están sedientos. El profeta Jeremías, Isaías, 500 años, 600 años, no importa, antes de que Jesucristo venga aquí a la tierra, él estaba gritando y pregonando. Y le decía al hombre, volveos a Dios, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, ven a beber agua, vino, leche, ven a beber del agua de vida. El Señor estaba llamando, Dios Todopoderoso, y está llamándonos, no solamente a nosotras, a todos ustedes, mis amigos. ¿Usted cree que es casualidad que nosotros estemos sentadas cada viernes venciendo muchos obstáculos, muchas situaciones que se nos presentan en el camino? Hoy no contamos con la presencia de nuestro amado David, que nos trae, a quien nosotros desde aquí le hacemos extensiva nuestro amor y el ruego de nuestro Señor que ponga la mano sobre su papá, que está delicado de salud, muy delicadito, que Dios tenga misericordia. Tuvimos que enfrentar muchas cosas, pero aquí estamos trayéndole la palabra de vida. Jesucristo es el agua de vida. Jesús dijo, el que bebe de esta agua nunca tendrá sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Un puntito más de 20 años que el Señor Jesucristo me ha dado a beber de esta agua viviente. Y cada día bebo del agua de vida. Y cada día mi alma se apasiona y mi corazón adora más a mi Señor Jesucristo. Porque así como esta mujer samaritana, así yo llegué a los pies de mi Señor. Engañada, humillada, vejada, burlada. Lamentablemente,
Las personas aquí en la tierra muchas veces no quieren el evangelio, no aman las cosas de Dios, no quieren las cosas de Dios. Quieren seguir viviendo una vida perdida, una vida en la carne. ¿Recuerdan la semana pasada leíamos de los 10 leprosos? 10, el Señor sanó a 10. De los 10, solo uno vuelve y da gloria al Señor. Solo uno. Los 9 restantes fueron sanados, pero no fueron salvos. Solamente uno recibe la sanidad y recibe la salvación de parte de Jesucristo. El Señor, más que sanar tu cuerpo, lo dijimos en el mensaje anterior y lo volvemos a repetir, Él está más interesado en salvar tu alma, en salvarte de la condenación del pecado, porque la paga del pecado es la muerte eterna. Pero el regalo que Dios te da y te quiere dar es vida eterna en Cristo Jesús. Mira, aquí mismo el Señor hablando con Nicodemo, le sigue hablando y le sigue diciendo yo sé que el tiempo ha pasado. Escuche, le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3:14. Le dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabe lo que hace el Señor Jesucristo? Primero le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento que es necesario. Y Nicodemo no entendía, pero el Señor le aclara: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero el Señor está hablando con Nicodemo y sigue hablando. Y le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué le está hablando Jesús a Nicodemo aquí? Yo voy a ser crucificado. Yo voy a ser levantado en una cruz como un pecador, como un delincuente. En el tiempo de Jesucristo no se crucificaba a cualquiera. Eran crucificados los delincuentes más avesados, más malos. A ellos se los llevaba a la cruz. Y Jesús es crucificado como un vil y cruel delincuente, cuando la palabra de Dios dice que no cometió delito, no cometió pecado, sin ser pecador, dice el Señor en su palabra, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser libres de la maldición, del pecado, de la palabra, de la ley, que para toda la raza humana debíamos de obedecerla. No robar, no mentir, no matar y no hacer todo lo que Dios ha dicho. Dice, así como Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Allá en Israel, cuando Moisés atravesaba al pueblo de Israel por el desierto, lo llevaba a la tierra prometida, hubieron serpientes venenosas que le mordían al pueblo a causa de la rebelión de Israel, y el pueblo moría y caían por miles. Pero Dios le dijo a Moisés, levántate un asta, levántate un palo y haz una serpiente de bronce y páralo. Y dile al que está mordido por la culebra que mire a la serpiente de bronce y entonces sanará. Así es nuestro Cristo viviente, fue puesto en esa cruz. Ahora cada que miramos hacia la cruz, ahí no está la muerte, no está el Hijo de Dios muerto, porque Jesucristo vive, ha resucitado. Cuando miramos a la cruz, de esa cruz solo mana la vida, sale la vida, mi amigo. Para que todo aquel, dijo Jesucristo en el versículo 15, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en quién, en Jesús de Nazaret. Es necesario creer en el Hijo de Dios para poder ver un nuevo destino, una nueva vida, una transformación. Hay que creer en el Hijo de Dios. ¿Qué necesitan las personas que están privadas de la libertad? Necesitan tener ese encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué necesitan los guías penitenciarios, la policía que guarda el orden? ¿Qué necesitan los que son directores de las cárceles? ¿Qué necesitan? El temor a Dios y ese encuentro personal con el Dios viviente, para que entiendan que todo acto de corrupción, aunque ellos piensen que nadie los ve, el Dios del cielo lo está contemplando todo y a Él darán cuentas. ¿No ve el tamaño de corrupción que ha habido en las cárceles? Y toda esta mortandad que ha habido es producto de la corrupción, es producto del dolor y del resentimiento de los que están ahí adentro, que están siendo tratados como animales. La comida es horrorosa.
Ellos no tienen un buen trato, no pueden regenerarse, se equivocaron, cometieron un delito afuera y puede ser que haya en ellos el deseo de regenerarse. No lo pueden hacer cuando los entes, los que dirigen, están llenos de corrupción. Habría que haber un cambio total, una limpieza total. Y quiere que le diga algo, para mí es casi imposible. Porque el único ser que va a cambiar todas las cosas aquí en la tierra, el único ser que lo va a regenerar todo, el único ser que va a mudar el corazón del ser humano y que lo va a cambiar por completo, se llama Jesús de Nazaret. Ah, pero yo no quiero creer en Él. No crea. Si usted no cree en Jesucristo, cree en el diablo. No hay otro, no existe otro. No, yo no creo en el diablo, sí. Porque el que dice, yo no creo en Jesús, yo no creo en ese evangelio, está diciéndole al diablo, yo a ti sí te creo. Porque son los dos reinos que están luchando por las almas. El diablo por arrastrarlos a las tinieblas, a la oscuridad, a la maldad, a la perversión. Y Jesucristo por enderezar sus caminos, para cambiarlos, para regenerarlos, para convertirlos. Regenerar todo aquello que está dañado, roto, destruido, cambiarlo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vino a darnos Jesús? La vida, mi amigo, vida eterna. Escuche lo que continúa diciendo, lo que yo pienso que es el corazón de la Biblia. Para mí es este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. ¿Escuchó, amigo mío? Esta es la última palabra con la cual cerramos en este día. Pero escuchó lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Mi amigo querido, mi amiga, Dios te ama tanto. Dios nos ama tanto que muchas veces hemos enfrentado momentos donde deberíamos de estar muertos, accidentes, robos y cosas que hasta estaba el arma apuntándonos allí. Un accidente que mucha gente se asombra, por un milagro estás vivo, te han dicho. Y me han dicho y nos han dicho. Estamos vivos por un milagro divino. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Dios no amó a un grupo selecto, a todo el mundo, a toda la raza humana. Todos tienen la salvación, está delante de nosotros. Depende solo de ti, de mí, de nosotros, alargar nuestra mano y tomar esa salvación. En Cristo hay salvación, mi amigo. Porque de tal manera nos amó Dios. Dios que envía a su único Hijo, unigénito Hijo, el primero, el único, el puro, el santo, el verdadero, lo envía. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la maravilla, que Jesucristo no vino a traer religiones a la tierra. Jesucristo vino a traer vida, vida. Por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué necesitan los habitantes de la tierra? Tener un encuentro personal con la vida. Nos hemos encontrado y nos encontramos muchas veces cara a cara con la muerte y caminamos en muerte haciendo actos y cosas depravadas y perdidas. Pero ahora necesitamos un encuentro con la vida. Dice, porque no envía Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué no envía Dios a su Hijo al mundo a condenarlo? Porque ya estaba condenado, la raza humana ya está condenada en delitos, en pecados, en maldades. Si el hombre, la mujer, el joven, el anciano no se arrepiente, ya están condenados. Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Y leíamos en el siguiente versículo, dice, el que en Él cree no se pierde, pero el que rehúsa creer en Él no tendrá la vida, sino la condenación. Amigo mío, amiga mía, 2000 años atrás, los brazos de Jesucristo se abrieron en un madero. Y son
sus maravillosos brazos siguen abiertos. No endurezca su corazón. Le hemos dicho y se lo decimos. El Dios omnipotente quizás lo ha librado del COVID, de una enfermedad mortal. Tal vez los médicos, usted es diabético y le dijeron, le queda poco tiempo de vida y sigue vivo. Tal vez tuvo un cáncer, una leucemia y sigue vivo. Atrévase a creerle a Dios, porque Dios hace lo imposible posible aquí en la tierra. Atrévase a creerle a Dios, porque lo que es imposible para usted y para mí, para Dios todas las cosas son posibles. Créale al Señor Jesucristo que usted puede estar despreciado, rechazado. Usted puede estar de la peor forma como estaba la samaritana, usada por los hombres y solo usada. Usted, mi amigo, que tal vez ha tenido 40, 50, 100 mujeres y no se sacia. Arrepiéntase de su pecado. Quizás viene una maldición generacional. Su familia ha tenido, sus antepasados, abuelos, tatarabuelos, vidas promiscuas, muchísimas mujeres, y eso heredó usted. Arrepiéntase y dígale al Señor: quiero tener una sola mujer, honrarla, respetarla y quererla, para que sus hijos crezcan en un hogar sano. Amigo mío, Jesús sigue con sus brazos extendidos para perdonar sus adulterios, para perdonar sus fornicaciones, sus robos, sus crímenes. Arrepiéntase, el Señor lo llama: arrepentíos, que pueda volver a nacer, que el Cristo viviente le dé una nueva vida a usted, mi amigo. Eso estamos predicando aquí. Lo que Jesús vino a darle al mundo, al hombre. No vino a condenar a este mundo. Ya está condenado el mundo en su maldad y en su perversión. Ya está ahí. Si usted no se arrepiente, y si no se arrepienten, peores cosas vendrán. Lea las Escrituras. No hay un pare de sufrir y un mañana glorioso y victorioso. Solo lo hay a la luz de la palabra, en Cristo, con Cristo, y cuando Él reina aquí en la tierra los 1000 años. Entonces las cosas cambiarán. El desierto será convertido en un bosque. Los manantiales resurgirán. La tierra seca y árida se convertirá en un maravilloso bosque lleno de vida. Porque el autor de la vida estará gobernando 1000 años aquí. Vayamos a Dios con todo nuestro corazón. Que esta palabra sea de fortaleza para usted que tal vez enfrenta una enfermedad, un dolor, una economía que está triste usted porque no tiene lo que antes tenía, pero tiene la vida. Tiene la vida, sea agradecido con Dios. Tengo vida, tengo 2 manos, 2 piernas. Hay gente que no tiene manos o no tiene piernas y sin embargo está contenta y está feliz. Alégrese usted que lo tiene todo. Dígale a Dios gracias. No importa si no tiene mucho dinero, no importa si por ahí hay algo que lo aqueja, dígale gracias. Hay gente que está conectada a una máquina y sin embargo muchos viven alabando a Dios. Alábelo usted, mi amigo. Inclinemos nuestros corazones ante la majestad en las alturas. Entienda que cuando usted inclina su cabeza, no la inclina ante el hombre, la inclina ante Dios. Padre, yo te adoro y te bendigo. Padre, yo levanto mis manos en señal de humilde adoración, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, y aunque mis ojos no te vean, mi corazón te siente. Y yo ruego, y yo suplico ante ti, Padre, y yo ruego delante de ti que las almas, los corazones sean tocados a través de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, Padre, por el poder de tu Espíritu, porque el mundo entero necesita conocer a Jesucristo, Señor. Yo nada soy, no me tienen que conocer a mí, necesitan conocer a tu Hijo precioso y perfecto, porque Él es el que trajo la vida. Solo Él puede darle a las personas que están sedientas el agua de vida. Jesucristo de Nazaret, hay tanta gente que está en tinieblas. Seas tú, solo tú, la luz divina que los alumbre, Señor. Tu palabra dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alumbra, Señor, alumbra con tu poder, con tu gracia, con tu majestad. Alumbra esta tierra plagada de tanta maldad. Alúmbranos, Señor. Quieras tú, Padre, abrirnos el entendimiento, ayudarnos a abrir este corazón para confesar a tu Hijo como el único Redentor que tenemos, Padre.
Nadie muere por el pecador, ninguna virgen, ningún santo, nadie, solo Jesús de Nazaret. Por eso Él es el único nombre que tú nos has dado, nombre bendito ante quien se doblarán mis rodillas, Padre, y mi lengua lo confesará como el gran Señor del universo. Padre, yo te exalto y te bendigo, porque en el cumplimiento del tiempo enviaste a tu Hijo aquí a la tierra, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias por amarnos tanto, Padre. No somos dignos, no somos merecedores de tu amor. Gracias, Padre, desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, gracias por tan grande amor, gracias por amarnos, gracias por amarnos, gracias por guardar nuestra vida, porque si aún tenemos vida aquí en la tierra hay esperanza para buscarte, Padre. Gracias te damos por tu maravilloso y santo Espíritu, que Él convenza de pecado, que Él revele a Jesucristo a los corazones, que Él con su infinito poder salve las almas. Te lo pido en Cristo, Padre. Sálvalo, sálvalo, Padre, sálvalo. Extiende tu brazo todopoderoso. Quizás alguien está enfermo en su cama, quizás alguien está agonizando y está escuchando el mensaje. Salva su alma, Señor. Salva su alma, salva su alma. Tú puedes sanar su cuerpo, Señor, porque solo tú haces lo imposible posible. Extiende tu brazo sanador. Sana y libera y restaura al hombre. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Y en ese nombre santo te lo agradezco por toda la eternidad, Padre. Gracias, Cordero precioso. Danos a beber del agua de vida. Gracias, mi Salvador. Gracias a mi Padre de amor y de misericordia. Y gracias a su Santo Espíritu, porque nos ama con profundo amor. Y Él tiene el poder. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo quedan en tus manos todas las almas que han escuchado tu palabra y que han orado delante de ti. Y tú, solo tú sabes lo que harás con cada uno de ellos, de ellas. Gracias, Padre mío. Yo las bendigo y los bendigo en el nombre de Jesucristo. Al Padre Santo le decimos gracias por siempre. Amén. Aleluya. Mi amigo querida, mi amiga, yo sé que el tiempo ha pasado. Quiero agradecerles con todo mi corazón y si Dios lo permite, estaremos aquí el día viernes, si Dios nos da vida, y estaremos orando por ustedes en el transcurso de la semana, por todos nuestros fieles amigos que nos ven. Gracias, los bendigo, los migrantes y todos sean benditos en el nombre de Jesucristo. Los amamos, están aquí en nuestros corazones. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios, Santo. ¿Por qué es delicioso ese pollo? Porque Tía se preocupa de cada detalle para que puedas disfrutar del mejor pollo. Las aves que seleccionamos para nuestros clientes crecen en las mejores granjas del país, con el mejor control sanitario y alimentación adecuada. En el Laboratorio de Microbiología con tecnología de punta, realizamos la evaluación sensorial y el análisis del agua que usamos en cada proceso. Gracias a los procesos que siguen en Tía, se elabora cada producto que llega a tu mesa, siguiendo con los más altos estándares de calidad. Y en nuestra planta, el centro de procesamiento más moderno del Ecuador, se elabora cada producto que llega a tu hogar, siguiendo las más altas normas de calidad y medio ambiente. Tía, carnes de óptima calidad y sabor. Grupo Emanuel, profesionales de la salud visual, tiene para ti las mejores promociones especiales en el mes de enero y febrero. Ofertas especiales. Sí, ofertas especiales. 3 lentes antirreflejos a tan solo $80. También puedes encontrar los lentes CR39, lentes fotosensibles, lentes progresivos y lentes de lectura. Lo encuentras en Óptica Emanuel. Dirección: calle 5 de junio y 12 de febrero, diagonal a la Clínica Dueñas, en el Cantón Milagro. ¿Te
presentamos nuestro catálogo virtual Tía. Puedes encontrar electrodomésticos, cosas para tu cocina o tu dormitorio. Tenemos todo para tu hogar. Te contamos lo fácil que es comprar y sigue nuestros pasos. 1. Elige tu producto en nuestro catálogo virtual. 2. Toma tu ticket y cancela en caja. 3. Tía te lo lleva a casa. Compra en nuestras tiendas con un solo clic. Hoy más que nunca nadie es como Tía. Te presentamos nuestro catálogo virtual Tía. Puedes encontrar electrodomésticos, cosas para tu cocina o tu dormitorio. Tenemos todo para tu hogar. Te contamos lo fácil que es comprar y sigue nuestros pasos. 1. Elige tu producto en nuestro catálogo virtual. 2. Toma tu ticket y cancela en caja. 3. Tía te lo lleva a casa. Compra en nuestras tiendas con un solo clic. Hoy más que nunca nadie